El momento lineal o cantidad de movimiento lo vamos a denominar con una P minúscula y es una magnitud vectorial que es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la velocidad que éste tiene. Esta magnitud, que volvemos a repetir, se llama momento lineal o cantidad de movimiento, nos da idea de la resistencia del cuerpo a cambiar de velocidad. Un cuerpo con una velocidad muy alta y una masa pequeña tendrá una gran resistencia al cambio de velocidad, y un cuerpo con una velocidad pequeña pero con una masa muy grande también tendrá una resistencia muy grande a ese cambio de velocidad. Escribamos ahora la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos decía que la fuerza total aplicada sobre un cuerpo era igual a la masa por la aceleración. Recordamos que la aceleración en vector es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Si sustituimos esta aceleración en la expresión de la segunda ley de Newton, obtendría que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Con los cuerpos con los que nosotros estamos trabajando son cuerpos de masa constante, de manera que puedo meter dentro de la derivada esa masa, puesto que es una constante, y por tanto me quedaría que la fuerza es igual a la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Y puesto que la masa por la velocidad es el momento lineal o cantidad de movimiento, la expresión de la segunda ley de Newton podría ser esta otra de aquí. Esta sería entonces otra expresión de la segunda ley de Newton, es decir, que la fuerza total representa la variación del momento lineal con respecto al tiempo. Y esto va a ser válido tanto en los casos en los que la masa permanezca constante como en los casos en los que no, pero este tipo de casos no los veremos este año. En esos casos, tanto la masa como la velocidad serían una función del tiempo y, por tanto, la derivada tendría que tener en cuenta que las dos son funciones del tiempo. Es decir, sería la derivada de un producto. Repasamos entonces. La cantidad de movimiento o momento lineal es una magnitud que es un vector que es directamente proporcional al producto de la masa por la velocidad. La segunda ley de Newton podemos expresarla también en función del momento lineal, como la fuerza total es igual a la variación de momento lineal con respecto al tiempo. De esta forma, si quiero saber cómo varía el momento lineal con respecto al tiempo en una fuerza determinada, puedo poner lo siguiente: despejar en la ecuación de la segunda ley de Newton, despejaríamos el momento lineal y, como quiero ver la variación de momento lineal en un intervalo de tiempo, realizaría la integral entre T1 y T2 y en el término de la derecha pues la integral entre P1, el momento lineal inicial, y P2, momento lineal final. De esta manera, si la fuerza es constante, la puedo sacar de la integral. Me quedaría la integral entre T1 y T2 de diferencial de T e igual a la integral entre P1 y P2 de diferencial de P. Estas integrales son inmediatas y me quedaría la fuerza por la variación de tiempo, es decir, T2 menos T1, será igual a la variación de momento lineal, es decir, P2 menos P1. Con lo que en la segunda ley de Newton, si la fuerza es constante, puedo calcularla como la variación de momento lineal en un determinado intervalo de tiempo. Las unidades en el sistema internacional de la cantidad de movimiento o momento lineal serán las unidades de la masa por la velocidad, es decir, kilogramo por metro partido por segundo. Cuando una fuerza está actuando sobre un cuerpo, el tiempo que está actuando sobre el cuerpo determina el efecto que va a producir. Cuanto más tiempo, mayor será el efecto, por ejemplo, en cuanto a conseguir una aceleración. La magnitud física que tiene en cuenta esta relación entre la fuerza que actúa y el tiempo que está actuando la fuerza se llama impulso mecánico y es la integral entre el T1 y T2 de la fuerza que se está aplicando por la diferencial de tiempo que se aplica.
Muchas veces en muchos libros vais a encontrar que a esto se le denomina con la letra I y que será un vector, como podéis observar. Pero en la diapositiva anterior habíamos visto que la integral entre un punto A y un punto B, o entre un instante t1 y un instante t2 de f por diferencial de t, que ahora acabamos de decir que eso se denomina impulso mecánico, eso era igual a la integral entre P1 y P2 de diferencial de P, es decir, a la variación de momento lineal, con lo que el impulso es igual a la variación de momento lineal. El impulso recibido por un cuerpo es entonces la integral del producto de la fuerza recibida por la diferencial de tiempo que está actuando. Las unidades en el sistema internacional, por tanto, serán newtons multiplicado por segundo, es decir, newtons segundo. Con esto observamos que cuanto mayor sea el tiempo que se está aplicando la fuerza, mayor será la variación de momento lineal que experimente el cuerpo.